Conocer para cuestionar, conocer para disentir, conocer para ser más libres. La columna de Karina Ambrogi. Y a las 11 de la mañana, 20 minutos, vamos a hablar de la situación de los jubilados. Esta realidad que en 3 años ha modificado, para bien o para mal, la realidad del contexto de nuestros abuelos. Y en el Día de la Primavera vamos a presentar a una flor, Karina Ambrogi. ¿Cómo le va? Buen día. Ah, bueno, teníamos una una bienvenida preparada. Sí, Qué sorpresa. Nos inspira la primavera. Muy bien, muy bien. La verdad que un día, decíamos, uno de los únicos días de la primavera con sol. Así que fue para los estudiantes una maravilla el día de ayer. Sí, tremendo. La disfruta. Igual me parece que había menos gente en los espacios públicos que otros años. Ah, yo la verdad que no recorrí, no le Han podría... cambiado los chicos, me parece que están en otros lugares. Porque el festejar lo deben festejar se igual. conectan por la web. Sí, me sonó al... Por los ¿Ya web. te jubilaste vos? ¿Formás parte del No, informe? pero hice una entrevista con chicos de la universidad en la previa y me dicen, no, nosotros ya no festejamos, vamos a la universidad. Si ellos no festejan... Bueno, está bien. Si hablamos de universitarios de Río Cuarto, ya sabemos que es un segmento bastante particular. Complicado. No sé si ustedes sabían que el 20 de septiembre, es un día antes del Día de la Primavera, es el Día de los Jubilados. ¿Estaban al tanto? Bueno, los jubilados lo festejaron con una marcha en Buenos Aires para reclamar por la situación realmente deteriorante que han vivido en los últimos 3 años. Sin embargo, en Río Cuarto quisimos saber si esta situación era igual, si los jubilados veían deteriorado su situación socioeconómica o no. Y nuestra columnista, quien hace usualmente Ana Laura Acevedo, que está enferma, le vamos a mandar un saludito. A él se está recuperando, pero hace un trabajo encomiable cada semana. Exactamente. Y estuvo hablando con los jubilados. Estuvo trabajando, porque somos así. Se ganó la pasantía, ya está. En Póster Central somos bravos, sí. Bueno, vamos a compartir un informe que hizo ella y que nos cuenta a ver qué opinan los jubilados respecto a estos 3 últimos años. ¿Están mejor o están peor? Desde que asumió el presidente Macri, su economía ha cambiado y se ha cambiado cómo ha cambiado. Y sí, ha cambiado. No en beneficio nuestro, los jubilados, sino en contra. Hasta ahora nos viene perjudicando grandemente. No sé si más adelante logrará arreglar esto, pero por ahora nos está perjudicando en gran forma. Bueno, o sea, se cambió la economía, pero abrigamos la esperanza que no robe y que haga las cosas bien. Ya no voto. Tengo 84 años y no voto porque me cansé de decepcionarme. Ese es el problema. Y ahora hago economía. Llego hasta donde puedo y después... Sí, cambió para mal, madre. Cambió para mal. Te soy sincero. Yo soy jubilado, pero por lo que yo veo, lo poco que sé de política, no encuentro nada de solución. Yo la estoy pasando bastante apretado. Si no fuera por mis hijos que me dan una mano, no una mano, me dan... Las 2 manos, ¿verdad? Como siempre. ¿No ha cambiado? No, está todo igual. Y sí, cosas que han aumentado, pero bueno. ¿Usted se la puede rebuscar? Sí, gracias a Dios, sí. Para peor. Totalmente. Totalmente. El costo de la vida, en la mercadería, todo para viajar, para todo. Es una cosa que no sé, vamos a quedar como es Colombia, el otro que está fundido, Venezuela. Vamos a quedar así, creo. Está peor que de la Rúa y Menem Es doble que el otro. Está quedando chiquito Menem y de la Rúa. Encima están vaciando el país. Están vaciando esa plata que el ajuste del Fondo Monetario va afuera, no viene acá. Mira, para mí está igual. Nosotros somos 2, mi marido y yo, y nosotros no somos de gastar mucho. Siempre lo que necesitamos y nada más. Entonces no, estamos ahí. ¿Tuvo que reducir muchos gastos? Sí, lógico, hay que reducir gastos porque, por ejemplo, los alimentos, todo eso cuando uno va a comprar, toda la semana cambian los precios en los supermercados. Que tengan que aumentar, sino que es como una costumbre que se han agarrado los comerciantes de toda la semana y cambian los precios de mercadería. Y eso le afecta a nosotros, yo principalmente que cobro la jubilación mínima, eso se va sintiendo cada vez más. Primero y principal en comida. Y segundo, vestimenta, ropa, todas esas cosas. Por lo menos yo la estoy pasando mal. En todo, hasta en la comida. De noche comemos cualquier cosita, comemos al mediodía y a la noche no comemos.
porque yo alquilo, y bueno, hay que recortar y encima hay que pagar la luz y todo eso. No, esto es el 2001, la dictadura, porque esto ya no es una democracia. ¿Y el PAMI cómo se está comportando? ¿Ha notado algún cambio o sigue trabajando de igual manera? No, sí, el PAMI, lo poco que yo uso, ¿viste? Porque como no tomo medicamentos, ¿viste? Que lo que a ellos les cuesta más a los jubilados. Los medicamentos más que los alimentos, la verdad. Y no sé si se lo dan a todos o a algunos, o si le siguen dando ciertos medicamentos de mucho precio, no sé cómo. Pero usted las veces que ha necesitado del PAMI le ha cumplido. Sí, en ese sentido sí. Para mí muy bien, todos se quejan del PAMI, acabo de ir ayer, me dan 4 medicamentos y para mí, si no me diera esos 4 medicamentos el PAMI no sé qué hago y no puedo quejarme. El PAMI se está comportando a media, madrecita. No voy a decir mal de todo, pero tampoco está bien. Con el tema de los remedios, los recortan los remedios. Antes teníamos más remedios, o sea, de los que yo consumo, porque yo vengo de un proceso bastante feo, y bueno, tengo la mitad de los remedios. Por lo menos hasta ahora no tengo ningún problema. Ha cambiado el PAMI, ya no es como antes. Te dan tumbo a 2 meses, ¿viste? Y los remedios, ya viste, ya antes daban 5, ahora te dan menos. Él, por ejemplo, que tiene 2 jubilaciones porque es viudo, no le dan ningún medicamento. Y antes no era así. Bien, la reflexión de los jubilados que tuvieron como principal eje que medicamentos y los alimentos, la mesa de todos los días hoy está en riesgo, ¿no? Escuchábamos a una que decía que por la noche no comen, directamente a la noche no comen. Estos testimonios son parte de la alarmante cifra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los niños que nos alarmamos y dijimos qué tristeza que la mitad de los niños son pobres? ¿Saben qué porcentaje de argentinos de abuelos son pobres? El 70%. Es decir, 7 de cada 10 argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Esto se actualizó en la última medición, cuando la canasta básica llegó aproximadamente a los 21.000 pesos. El 70% de los jubilados no la alcanza. ¿Por qué? Porque las jubilaciones en su mayoría son las mínimas y aún así en las situaciones más acomodadas tampoco llegan a ser de 21.000 pesos. O sea, 7 de cada 10 jubilados no llega a entrar dentro de las personas que satisfacen sus necesidades básicas. Entonces, por eso se hizo esta marcha que fue en Buenos Aires, no se replicó en el resto del país. Nosotros también escuchamos muchos testimonios y dicen, estamos mal, pero bueno, es difícil también en una franja etaria que es difícil que se mueva, que se movilice. Tal vez en Buenos Aires es un centro urbano más grande y hay más posibilidades de que eso ocurra. Pero para que tengan una idea, escuchaba algunos testimonios de las personas que estuvieron en la marcha y muchos contaban de que su situación es precaria y no llegan justamente a ese 21.000 pesos porque son de los que quedaron en esta imposibilidad de sumarse a la moratoria. Una de las medidas que tomó Macri fue suspender las moratorias, estas medidas por las cuales muchas personas, principalmente muchas amas de casa, se pudieron sumar a la jubilación mínima. Una cosa es estar en la jubilación mínima y otra cosa es estar en lo que es esa especie de la pensión universal para el adulto mayor que se llama PUAM, que es una pensión que se da a quienes no entraron a la jubilación. Esa pensión es del 80% de una jubilación mínima. O sea, las personas que cobran esa pensión hoy cobran 6.900 pesos. 6.900 pesos. Entonces, nos decían algunos de los testimonios que con esto, el que tiene casa propia medianamente junta para pagar los impuestos y la comida. Claramente sería por debajo de la línea de indigencia. De indigencia. Como no les alcanza, hacen changas. Un hombre de 72 años cortaba el césped. Una mujer de 80 años cuidaba perritos en su casa. O sea, 80 años, una mujer que básicamente, apenas que puede, se me escapó, cuidarse a sí misma. Sí. Cuidaba perritos porque no tiene familia que la ayude. Entonces la verdad que la situación era gravísima. Ella decía que, por ejemplo, esta mujer cobra el alquiler más las expensas, superaban 1.000 pesos su sueldo. O sea que ya estaba desfasada 1.000 pesos y ni siquiera... Casi que vivía pérdida. Vivía pérdida porque ni siquiera pagaba los impuestos y ni siquiera compraba alimentos. Uh-huh. Bueno, ahora, ¿qué pasa en Río Cuarto? En Río Cuarto la situación
cambió mucho en el último mandato, porque la moratoria del 2005, que lanzaron también las jubilaciones de ama de casa, hizo que muchísimas mujeres se beneficiaran con estas jubilaciones y pensiones. En el 2006 había 25.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones. El cambio más importante que se dio también fue en el 2008, cuando se abandonó definitivamente el sistema de capitalización, las AFJP, y todos pasan a estar en el Estado. Entonces, entre esto más lo que las diferentes moratorias que se fueron sucediendo en el 2013 y en el 2014, hizo que en el 2015 hubiera 52.000 beneficiarios entre jubilaciones y pensiones. Es decir, en la ciudad de Río Cuarto, en 10 años, se duplicó la cantidad de beneficiarios. Se duplicó. Un jubilado que en el 2003 cobraba 150 pesos, es decir, en la salida de la convertibilidad, era lo mismo el peso que el dólar. En el 2015, cuando concluye la anterior administración, cobraba $350. Es decir, pasó de 150 pesos o dólares, que era en ese momento, a cobrar $350, más del doble. Esto lo convertía el haber mínimo de Argentina en el más importante de América Latina. Es un dato interesante esto, sumar a lo que dijo Berto cuando le realizamos la entrevista, que hace 2 años un empleado mercantil ganaba el sueldo en dólares más importante en todo el Mercosur en la Argentina. Y hoy está en el último lugar, salvo por Paraguay, que dicen que es un nivel de negreo, digamos, tremendo. En 2 años del tope más alto al tope más bajo. Así es, como sucedió con los empleados, lo mismo sucede con las Lo jubilaciones. mismo sucede con las jubilaciones, pero este no es solamente el dato, no es que ganan menos, no es solamente ese dato, porque además yo hice el cálculo, si la jubilación mínima está en... La PUAG, que es la asignación, sería para los jubilados de 6.900 pesos, es un 80% de la jubilación mínima. Entonces la jubilación mínima es aproximadamente de 1.300 pesos. Ahora, esos 1.300 pesos hoy son $212. Es decir, si en el 2015 ganaban $350, hoy ganan $212. Es decir, se hizo una reducción en el poder adquisitivo real de los jubilados enorme. Pero además de eso, de que cobran menos, lo más importante es que en el 2003 la tasa de cobertura de la Argentina, es decir, la cantidad de jubilados que había dentro del sistema, era el 65%. En el 2015 la tasa de cobertura llegó al 96%. Casi el 100% de la población estaba incluida dentro de la cobertura de la jubilación. O sea, no solamente que cobran menos, sino que cada vez hay menos jubilados dentro del sistema. Esta tasa está decreyendo y este fin de la moratoria previsional, como les decía, afecta a todos los trabajadores porque ahora hay muchos informales también, entonces es muy difícil medir el real impacto. Pero para que tengan un dato, las principales afectadas son las mujeres. ¿Y por qué? Porque el 85% de los adultos mayores que accedieron a la moratoria son mujeres. El 85% son mujeres, porque son las que realizaban las tareas domésticas, las tareas de cuidado de los niños, estos trabajos informales, esto de que se hacen cargo de los niños cuando son chicos, cuando los chicos ya adquieren cierta independencia, van al mercado laboral y obviamente lo que consiguen es precario, muchas veces no está dentro de la formalidad. Muchos casos de mujeres que a lo largo de los años después fueron quedando solas y que aumentaron o profundizaron su vulnerabilidad, y que esto fue más que un paliativo. No solamente quedando solas, o sea, claro. Se ha dado en la generación que nos precede, en la nuestra no, porque la mayoría de las mujeres trabajan, pero se ha dado, fue también la época en la que empezaron a aparecer los divorcios, o sea, antes no era muy común, en la época de nuestros padres empiezan a aparecer los divorcios, que dicen, nosotros les dejamos, ahora justamente con el hecho del aborto, dicen, nosotros les dejamos el divorcio, ustedes nos van a dejar el aborto. Bueno, empezaron a aparecer los divorcios, entonces ahí las mujeres quedan totalmente desprotegidas, porque antes se usaba mucho que la mujer se quedara en la casa. La generación de mi mamá, todavía había muchas mujeres que cuidaban a los chicos, y el marido trabajaba, o el marido hacía una carrera profesional. Frente al divorcio no hay absolutamente nada que contemple esa situación. Entonces también eso es parte de este 82% de mujeres que se sumó. Bueno, lo que decían muchos de los entrevistados también, que hacían referencia a la desprotección por parte del PAMI. El PAMI tuvo algunas realmente prohibiciones que son muy graves, porque la cobertura de los servicios de medicamentos, que es lo que ellos nombraban, hay algunos que dicen yo estoy sano por suerte, el otro decía yo salgo de una enfermedad y la verdad que me cuesta mucho porque me cubren menos. Bueno, bajaron las coberturas al 50%.
y muchos medicamentos directamente los sacaron de la lista. Hay 160 principios activos que estaban y ahora ya no están más. Y para que tengamos una idea de cómo aumentaron en el último año los medicamentos, la Universidad Nacional de Avellaneda dijo que subieron un 70%, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, colesterol, antidepresivos, presión arterial, sertal, es decir, cuestiones básicas que no hace falta tener una, sí, los indispensables, una patología grave. Claro. Bueno, si los medicamentos aumentan un 70% y el salario se deteriora aproximadamente en un 32%, claramente un jubilado que está debajo de la línea de pobreza, ¿cómo hace para acceder a los medicamentos? Hay muchas cosas que son las que llevaron a que esto sea así. Por un lado, como lo dijimos, el tema de esta falta de la movilidad, pero por otro lado también el cálculo que se hizo, no sé si se acuerdan que casi por decreto se bajó la jubilación el año pasado con este cambio que hicieron en la movilidad jubilatoria, que anunciaban que iba a ser van a ganar más, les decían. Yo me acuerdo el presidente, una ley que salió del Congreso y que tuvo el aval de aquellos que han sido cómplices de muchas de las políticas del macrismo. Claro. Eso que hablan de racionalidad, en realidad son las complicidades de las políticas. Lo explicaron hasta último momento con la seguridad de que los abuelos iban a cobrar más. Inclusive me acuerdo al presidente en un spot hablando en un centro de jubilados, explicándoles cómo era que iban a cobrar más. Una tremenda mentira. Era una tremenda mentira. En realidad, además en la ley, ellos reconocían que lo hacían porque los jubilados estaban cobrando, le iban ganando a la inflación año tras año. Le ganaban a la inflación. ¿Por qué? Porque decían, por ejemplo, si el sistema previsional se incrementó en un 20% en el año, ganó un 20% más, porque al haber inflación también la gente contribuye más. Entonces se desdoblaba en dos y se le daba un aumento del 10% el primer semestre, 10% el segundo. En el nuevo esquema, decían que con esto en realidad el cálculo estaba mal hecho y en ese 10% había un 1% que ganaban, porque hacían toda una explicación del por qué muy complicada. Entonces el nuevo esquema es toda una cosa difícil de entender, con algoritmos y qué sé yo, en el que se divide por 2 y se le resta 1. Es decir, si antes ganaban un 10% y un 10%, ahora es un 9% y un 9% mensual. Entonces en esa pérdida fueron perdiendo el 32%. Una fortuna, sumada a la devaluación, una locura. Exactamente. Y el panorama se presenta aún más sombrío porque parece que los jubilados siguen siendo un poco, entre tantos otros, ¿no? Siguen siendo la variable de ajuste, como se está planteando ahora en el presupuesto. Viene el tema de la AFJP, viene el tema de la edad jubilatoria, si bien no se legalizó, está la opción, ¿no? La opción de que para juntar un poquito más, sigas trabajando unos años más. Claro, podés llegar hasta los 70 si vos querés. Si vos querés, claro. Ahora. Pero bueno, si no te alcanza... Ya dieron el primer paso, ¿no? Si no te alcanza, ¿qué haces? Claro. O sea, indefectiblemente la gente en el afán por llegar y va a estirar un poquito más porque además te pagan más. Entonces, todas estas cuestiones, algunas evidentes y algunas legisladas y otras que se dan como opción, por ejemplo, las AFJP que van a parecer como una opción y con este argumento de que vas a ganar más, en Argentina ya muchos descreen, pero hay muchos que se van a sumar a esta posibilidad de ganar más y dicen, bueno, me paso a las AFJP. Entonces son todas cosas que se temen y lo más importante es que, y lo que se pide a gritos, es que los fondos de sustentabilidad se declaren como intangibles, porque también han decaído un 2% este año, y es de ahí de donde dependen los jubilados, las asignaciones, nuestra propia jubilación. Entonces una de las cosas que se pedía el jueves en la marcha es que ese fondo se declare intangible, porque ya se está poniendo además para pagar algunas cuestiones que nada tienen que ver con el real objetivo de estos fondos. Así que bueno, este es el panorama, es bastante desalentador. Por suerte en Río Cuarto parece que hay algunos jubilados que todavía tienen optimismo. Ojalá que se produzca algún cambio. Lamentablemente yo pensé que los niños eran los más desprotegidos, pero bueno, acá vemos que frente al 50% de niños en situación de pobreza es un 70% en el caso de los jubilados. Muy buen informe, señora. Después lo vamos a estar desarrollando también a través de las redes sociales por cada uno, sobre todo estos datos puntuales, los que tienen que ver con Río Cuarto y con el contexto nacional, que nos parecen muy valiosos en esa radiografía. Muchísimas gracias. A disfrutar de la primavera. Así es, por lo menos hasta esta noche se viene la lluvia de nuevo. Se viene la lluvia de nuevo y mañana dice que va a refrescar un poquito, pero igual, no tanto. Hay que poner los pies en el agua. 11 de la mañana, 39 minutos.
Música, pausa. Cuando regresemos, Guillermo...